Yo creo que más general, Vale. Se ve la pantalla, ¿cierto? sí se ve. Perfecto, perfecto. Cosa. Ya. Bueno, en cuanto a temas de IDE, la segunda o primera ayudantía de programación que creo que hice, les mencioné que en mi caso prefiero usar Visual Code o Sublime Text. Obviamente tienen que tenerlo instalado Python. A ver, pensé que aquí tengo que seleccionar el lenguaje Python. Voy a guardar aquí. Ya sé, ahí sí. Bueno, primero que todo, cuando ustedes programan en Python, tienen que tener en cuenta una estructura básica de Python que comúnmente los IDE no te la hacen automática, que es como la del, por así decirlo, de dónde se va a empezar a ejecutar el programa. Esta línea de aquí, que es la del if name main. Ustedes cada vez que hagan un programa en Python, tienen que colocar esta línea. Es muy importante. Ya que de esta línea el código va a empezar a ejecutarse, por si decirlo. Eh, ¿Por qué? Déjame hacer primero que funcione correctamente la línea, que parece que la copié mal. Ah, ¿hola? Ah, no, ahí sí. Eh, Esta línea lo que hace es que nuestro programa siempre parta desde acá. Ignora todo lo que tiene arriba y el programa siempre parte ejecutándose de aquí. Ahí déjenme esperar a que cargue el código. Ahí me ejecutó el código, me mostró el print hola. De esta manera se pueden hacer los prints en Python. Dependiendo de la versión, también se pueden hacer esta otra manera. Desde la versión 3 para arriba, esta forma de hacer print ya no la reconoce, la tira como error. De la versión 2.7 en específico, 2.7.3, este print todavía lo sigue reconociendo. Como la versión 2.7 permite hacer los prints de estas dos maneras, con paréntesis o sin paréntesis. Pero desde la versión 3 para arriba de Python, esta forma de hacer print la detecta como error, por si acaso. ¿Cómo ustedes detectan qué versión de Python tienen? Se van a el terminal y ponen Python. Python, ¿qué dice? Con N. Y acá les va a salir la versión. En mi caso estoy usando la 3.8.0. Si le sale las 2.7 no hay problema, pero deben de tener en cuenta de que si el profe utiliza la versión de la 3 para arriba, la otra forma es hacer los print o incluso algunos if o while les va a arrojar error. Entonces, por eso es recomendable que le pregunten al profe qué versión está usando él o qué versión utiliza para compilar todo. También el sistema operativo. Por ejemplo, mi caso, cuando di intro a la compu con el profe Guaraya, él ejecutaba los códigos desde un Mac y hay comandos o partes de código que solamente compilan en Windows. Entonces, cuando ustedes vayan a importar alguna biblioteca, deben tener en cuenta eso, que funcione para ambos o los tres sistemas operativos, Ubuntu, Windows y Mac. Porque si el profe, usted pone una biblioteca que solamente compila en Windows y el profe no le compila porque compiló en un Mac, les va a arrojar error y el profe dijo claramente que en mi caso, o cuando di el ramo con él, dijo que ponía uno si es que no le compilaba el código por algo así.
Entonces, primero que todo, lo básico, un print. De esta manera, déjenme agrandar un poquito más. Terminal y terminal, quiero ver la apariencia. Ya sí. Esto es lo básico, un print. Y esto también es básico porque aquí es donde se empieza a ejecutar todo el código. ¿Qué otras cosas básicas tenemos? La declaración de variable. Variable igual a uno. La ventaja que tiene Python es que ustedes no tienen que especificar, por ejemplo, a qué tipo de variable corresponde. Tipo si es un entero, o si es un string, o si es una cadena de texto, un carácter, un flotante. Ninguna de esas cosas las tiene que especificar porque Python ya lo hace automáticamente. Pero ¿qué cosas sí deben tener en cuenta? Por ejemplo, si yo declaro aquí el uno de esta manera, Python asume que esto es una cadena de texto. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros queramos hacer, no sé, la suma de uno más variable, en esta cosa aquí yo sumo el número uno más la variable, esto me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque no son del mismo formato. Acá me dice claramente que no puede hacer esta operación porque una es de tipo entero y la otra es de tipo string. Con enteros con flotantes sí se puede porque siguen siendo números, como sumar un número con un decimal. Pero uno no puede sumar un entero con una letra, con un texto. Entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Transformo la variable. O sea, esta variable es de tipo string y lo que hago mediante esto es parsearlo o transformarlo para que deje de ser un string y pase a ser un entero. Y de esa manera me dejaría de arrojar el error y me haría la suma correctamente. Lo mismo aquí. Si yo tuviera un entero, aquí ya no pasaría nada porque la transformación de un entero a un entero sigue siendo un entero. Pero por ejemplo, si yo quiero transformar una letra a un entero, ahí me va a arrojar un error porque no se encuentra en base 10. Ustedes deben tener en cuenta eso, que no pueden transformar cualquier cosa. Si van a transformar de un string a un entero, deben tener en cuenta de que ese string tiene que ser un número, no puede ser una letra, porque les va a arrojar el error. Lo que sí pueden hacer, creo que es la transformación de decimales con coma, creo que era. No, tampoco hace la transformación porque el decimal no corresponde. Lo que sí, si ustedes saben que lo que hay en esa variable es un flotante, ponen este paréntesis que es flotante y ahora en este caso debería poder hacer la transformación correctamente. Porque ustedes le especifican a qué quieren transformar. Python no lo sabe todo y no va a hacer las transformaciones como automáticas. Si ustedes dicen quiero transformar esto automáticamente a esto otro. No lo hace. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo tenía aquí entero, no hacía la transformación porque para Python esto que está aquí no entra dentro de los números que están en base 10. Si ustedes saben, base 10 corresponde a los números enteros, la base 2 corresponde a los números binarios y así existen otros tipos de base. Ahí pueden investigarlas en internet, todos los tipos de base. En cambio, si lo dejo como flotante, toma correctamente. Un segundo. Ya, ahora sí. Continúa. Ya.
Pasando eso, lo básico del tema de las transformaciones, ustedes saben que con Python pueden hacer casi cualquier tipo de operación. Sumar con el signo de más, obviamente, dividir con el símbolo del slash es para dividir, o multiplicar, que es con el asterisco, o restar con el guioncito. Y para sacar el módulo de un número, con el de porcentaje. ¿A qué nos referimos con módulo? Es el resto de una división. Que voy a ponerle resto. Si yo saco el módulo de 10, esto debería arrojar 0 porque es una división completa, por así decirlo, que es 5. La división ahí sería 5 y cuánto es el resto de eso, 0. En cambio, si yo hago una división que no es completa, por ejemplo aquí con qué puedo dividir, con 3 y cuánto me estaría sobrando, 1. Me devolvería el 1 que sobra. ¿Para qué nos sirve este tipo de módulo? Para hacer el típico problema de los ejercicios de buscar el número par o el número impar. Si ustedes saben, los números pares al dividirlo por 2 debería arrojar siempre 0. Entonces vamos a hacer aquí el típico problema de hacer el encuentre si un número es par o no par. Es par, entonces vamos a ahorrar esto ahí. Vamos a hacer el problema de... Para eso vamos a primero que todo recibir un número por teclado. Entonces vamos a colocar aquí una nueva variable que se va a llamar número. ¿Cómo hacemos que reciba algo por teclado Python? Con input. Mediante input, lo que hará Python es hacernos la consulta y va a quedar esperando a que nosotros escribamos algo. En este caso escribo 3 y finaliza la ejecución. Entonces acá hagamos que sea un poquito más completo. Ingrese un número. Finalmente me ingresa el número. Espérense que aquí se puso a hacer otro. Vas a llevarlo al botón. Pide que ingrese un número. Déjame mover esto para acá arriba. Y finalmente ahí finaliza la ejecución. ¿Qué es recomendable hacer aquí? Que haga la transformación. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros ingresamos cosas por teclado, mediante input, Python piensa que es un string. Entonces, mejor para evitarnos problemas y que nos arroje error de que no podemos hacer módulo con tal cosa, después de ingresar el número, que automáticamente haga la transformación de ese número a un entero. Otra cosa, los comentarios. Comentarios se hacen con este símbolo aquí, con el de gato, o con el sharp que le dicen también. ¿Y qué vamos a notar aquí? En Python existen varios tipos de datos. El entero, tenemos el flotante, tenemos el str, tenemos los boolean, no sé no, aquí no existen los boolean. Double, y esos son como los 4 tipos de datos básicos. Ah, sí, y los caracteres también. Estas son como las 5 transformaciones básicas que pueden hacer. Ahí char no los detecta, descartado. El str sí que lo detecta, si lo detecta obviamente les va a dejar como en verde. El flotante y el double, los double creo que los detecta como long. No, no lo detecta. Tomen esas 3 como básicas. Entendiendo que el entero son los números enteros, los flotantes son los números decimales y los str son las cadenas de texto, caracteres, todas esas cosas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Obviamente transformar lo que ingresemos por teclado en un entero. Importante, cuando ustedes hagan un código, el profe les da décima por hacer comentarios y todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí que hago, ingreso un número por teclado. Un comentario básico no tan descriptivo. El comentario tiene que ser como una descripción breve nomás de lo que está haciendo, que cualquiera lo puede entender. No algo como, no sé, ingreso un número por teclado, lo ingreso por teclado y luego hago que transforme ese número. Es demasiado extenso eso. Los comentarios tienen que ser breves, como aquí, ingresar un número por teclado. Que ustedes después hayan colocado algo para que lo transforme, eso es cosa aparte.
Pero ustedes tienen que hacer lo básico que hace esta línea. ¿Qué hace lo básico esta línea? Ingresar un número por teclado. Luego, mediante if, que es para hacer condiciones, ¿qué hacemos? Ver si ese número es par o no es par. ¿Y cómo lo hacemos eso? Mediante el def símbolo para ver si tiene resto ese número. Si yo divido ese número por 2, voy a saber automáticamente si el número es par o es par. ¿Por qué? Porque aquí. Si este resto de aquí es igual a 0, yo voy a decir que mi número es par. De lo contrario, si no es igual a 0, yo voy a decir mi número es impar. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Aquí tengo la primera operación, que es sacar el resto. Acá yo saco el resto del número que ingrese por teclado. Al sacar el resto, yo hago la comparación. Si este resto 0 es equivalente a 0, significa que es par. Porque si este resto de aquí me da 1, significa que el número no es par porque sobró algo. Por ejemplo, si yo coloco el 9, que es par, quiere decir impar, y yo le saco el resto a este con una división simple, aquí el número más cercano sería 4 y ¿cuánto sobra? 1. Entonces, claramente el número no es par. Pero, por ejemplo, si aquí al 10, que es un número par, le coloco 5, obviamente el resto va a ser 0. O si acá coloco 2, el resto sigue siendo 0. Entonces, de esa manera, nosotros comprobamos si un número es par o es par, mediante el módulo. Se llama esta cosa módulo. Si el módulo del número de 2 es igual a 0, significa que es par, de lo contrario es impar. Se dan cuenta aquí, me pide ingresar un número, yo ingreso el 3, me dice que es impar. Vuelvo a ejecutar el programa, ingreso 4, el número es par. Si ingreso el 20, el número sigue siendo par porque el módulo es 0, de 20. Si yo ingreso 17, me dice que es impar porque el módulo de 17 con un 2 da un resto. Entonces, al darme ese resto, significa que no es 0. Por lo tanto, no entra en esta condición de arriba y pasa a la de abajo. Aquí tenemos más cosas, por ejemplo, con las que jugar. Por ejemplo, ustedes dicen, ya, si el número no es equivalente a 0, no quiero que vaya automáticamente a que diga que es impar. Quiero colocar condiciones entre medio. Por ejemplo, si el resto me da, no sé, 1, digamos que diga el mensaje de el resto de ese número de 1. Entonces ustedes pueden hacer subcondiciones. ¿Y cómo se hace esto en Python? Mediante el if. Los elif son como subcondiciones. Y ustedes colocan, por ejemplo, lo mismo de arriba. Número igual a 2, con la diferencia de que si da 1, quiero que imprima el resto es 1. Y así puedo agregar más subcondiciones. Pues, por ejemplo, si lo de arriba me da 2, coloco aquí otro coso. El resto es 2. Y así mediante el if pues son como else, una especie de else, pero es con condiciones. Entonces cuando el programa se ejecute va a hacer primero una cosa. Primero va a imprimir ingreso un número. Segundo, ¿qué va a hacer? Me va a preguntar un número por teclado, voy a ingresar ese número por teclado y lo va a transformar. Luego va a entrar el primer if. Si el primer if no cumple, pasa al segundo if. Si el segundo if no cumple, pasa al tercero. Y una vez que no cumpla ninguno de los tres, recién va a pasar el último que diga que es impar. Por ejemplo, aquí coloco el 9, que nosotros sabemos que con el módulo de 2 sobra 1. Me dice que el resto es 1. Si yo coloco otro número, a ver, que puse una cuestión nada que ver. Otro número, por ejemplo, este número de aquí. El resto sigue siendo 1. Acá no llega a entrar el resto 2 por el módulo en el cual estamos haciendo la consulta, que es el módulo de 2.
generalmente a este no va a entrar. Creo que en ningún caso llega a entrar. Por ejemplo, aquí al 37, no, sigue entrando al resto uno. Y estas son una especie de siglos anidados, por así decirlo, o ese tipo de cosas. Que tenemos cuatro condiciones que podrían cumplirse y en caso de que no cumplan las tres primeras, entra una cuarta condición. Espero que le haya quedado clara esta parte de aquí. Como bastante básico, por así decirlo. Este lo voy a quitar porque no se le bañó una lesera. Ok. Entonces, ¿qué prosigue ahora? Tienen otras cosas en Python, que son los bucles. Estos son los llamados flujos o algo por el estilo. Con esto, los if y el if y el else, no sé si en Python se puede usar switch, creo que es la otra cosa. Ay, qué divertirse este juego. Switch, no. Switch. No, no se puede usar switch en Python. Lo del switch, ignórenlo. Esto nos permite mantener el flujo del programa. Con esto controlamos qué cosas se cumplen y qué cosas no se cumplen. Con los if, los else y los else. Ahora pasamos a bucles. Voy a dejar aquí un comentario, bucles, y aquí voy a dejar otro comentario, que ese flujo voy a colocarle. ¿Qué bucles tenemos en Python? Tenemos los for, tenemos los while y tenemos los do while. A fin de cuentas, el do while es una variación del while, al igual que el for, por ejemplo, en Python también tiene otras variaciones que ahora les voy a mostrar. Primero vamos a ir con el más básico que el for. El for, ¿cómo funciona en Python? De la siguiente manera. Ustedes primero colocan la palabra for, obviamente, luego le dan un nombre a una variable. De hecho, voy a partir con el while mejor. Declaro, primero que todo, una variable de término afuera. Por ejemplo, un i igual a 0. Luego digo la condición mientras esto se repita. O sea, el while se ha repetido mientras i sea menor que 10. Y luego tengo que incrementar ese 10 en alguna parte del while porque si no hago el incremento, o sea, si no hago que nunca llegue a 10, esto no se va a acabar nunca. Y hago entre medio que me imprima los números que van saliendo. Entonces, por ejemplo, aquí ejecuto, me hago la pregunta de arriba, el cuadro ingresé spar y luego hago el print de los otros 10. ¿Por qué parte desde el cero? Porque ahí lo partí declarando en cero. Entonces lo que hace, entra al bucle, se pregunta, ¿y es menor que 10? Y es menor que 10. Lo imprime y así sigue, lo imprime, me imprime en este caso el cero, luego incrementa el i en 1 y vuelve arriba al bucle y me vuelve a preguntar, el i que ahora es 1, ¿es igual a 10? ¿Es menor que 10, quiero decir? Sí, entonces entra al bucle, lo imprime, vuelve a sumar, hasta que en un momento dice a ese 9 le suma 1, vuelve arriba y se pregunta, ¿10 es menor que 10? No, en este caso no es menor que 10. Este sería el bucle más básico, por así decirlo, el while. Pero hay otras formas resumidas de hacer el bucle este, que de ahí es donde sale el for. El for es una forma resumida de escribir el while. ¿Por qué? Porque el for se hace de la siguiente manera. For, el i se declara en la misma línea del for. ¿Y en qué rango? En un rango de 10, por ejemplo. ¿Y qué hace esto? Lo mismo que arriba. Simplemente que de hecho, vamos a declarar otra variable para que no choquen. Y aquí hace lo mismo que acá arriba, simplemente que un poquito más resumido, en dos líneas. De hecho, ahí está. Voy a subir esto un poco más arriba. Si se dan cuenta, este acá hace la consulta del par, del if. Luego entra de aquí hasta aquí es del bucle while. Y de aquí hasta aquí es del bucle for. O sea, con J. De hecho, voy a hacer un print antes de que entre cada bucle. Print bucle for. Y aquí vamos a hacer otro print que va a ser del bucle while. Y ahora voy a hacer un aquí 4 y aquí está.
Y ahí los diferencio. El bucle while, con la otra manera de escribir, que está de aquí un poco más extensa, va del 0 al 9 y con el bucle for, que también, pero una forma más resumida, aquí se dan cuenta de una pura línea y un print, que es lo que tiene adentro, hace lo mismo que nosotros hacemos con el while en una, dos, tres, cuatro líneas. El bucle for lo hace con dos líneas nomás. El print y la línea que tiene la condición. Ahora tenemos también una variable del while. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta con el bucle while, el i tiene que partir siendo 0. O sea, el valor que determina todo tiene que cumplir la condición para que entre al ciclo. Por ejemplo, aquí, si i hubiera sido, por ejemplo, 20, no entra este bucle. Porque obviamente i no es menor que 10. Y ustedes se dan cuenta, el bucle while se lo salta porque i vale 20. Y el bucle for lo hace porque está escrito de otra manera. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo yo hago para que al menos mi bucle funcione una vez, independiente si la condición se cumple o no? Mediante el do while. Do while que nos permite, do while se escribe así. ¿Cómo carajo se escribe el do while? Es un segundo. Se me olvidó cómo se escribe el do while Python. Ah, ya. Bueno, el do while en Python no existe. Pensé que existía. Pero hay una forma de simularlo. El do while lo que nos permite es que el ciclo while se ejecute al menos una vez, independiente si se cumple la condición o no. Para ello, la forma de simularlo en Python sería mediante un bucle while que nosotros le colocamos true. ¿Qué significa true? Que este bucle se va a ejecutar siempre. Entonces, yo aquí hago una condición. Por ejemplo, quiero que imprima i y después me pregunte la condición de cierre. Por ejemplo, que i sea menor que 10. Y si i es menor que 10, hace un break. ¿Qué significa break? Break lo que hace es romper el bucle. Independiente de la condición que tenga, cuando entra a break o cuando se ejecuta esta línea, el bucle se acaba. Y ahora lo vamos a ver de la siguiente manera. Si se dan cuenta, i no es menos que 10 porque vale 20. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a colocarle print simular dual. Aquí coloco un número cualquiera. Ah, ya. Aquí la condición tiene que ser al revés. Porque si aquí quiero que se ejecute mientras i sea menos que 10, yo quiero que entre en esta condición cuando i no, deje de ser menos que 10. O sea, cuando i sea mayor o igual que 10. Ahí sí. Se dan cuenta, al momento mi bucle while, como i no es menor que 10, simplemente no hace nada. El do while, como les mencionaba, al menos lo ejecuta una vez. Entonces, aquí simular do while, lo que alcanzó a hacer es hacer un print antes de hacer la consulta. Independiente de si i era menor o mayor que 10 en este caso, que es la condición para el while, y para el do while, para el if es la inversa. Porque aquí estamos funcionando con if y aquí estamos funcionando como con durantes, por así decirlo. Como el término en español, por así decirlo. En cambio, el for iba del 0 al 9. Esto creo que existe un bucle más, una variación del for. De hecho, voy a comprobarlo un segundo. For Python. Por lo menos yo usaba esa nomás, la del for in el range. No sé si existe otro. Un for con condición.
Igual a todo esto con el tema del for, igual pueden agregarle las condiciones entre medio. Por ejemplo, aquí va del 0 al 10 porque aquí lo que hace es como es como que toma los números en separados, por ejemplo, 9 7 6 5 4 3 2 1 0. Aquí, sin ese. 0 1 2 3 4 5 6 7. Aquí falta un 8 entre medio. Y lo que hace J es ir pasando por cada una de estas posiciones, po. Pasa aquí primero J, pasa por el 0 y el J en este caso ahora vale 0, lo imprime. Luego en el siguiente bucle J está en la posición del 1, lo imprime. Luego J que hace está en la posición del 2, lo imprime y así sucesivamente hasta que llega al 9, porque es el limitante. ¿Para qué sirve en específico este for in range? Como les mencioné, si J va tomando posición en posición, ¿esto en qué nos beneficia? Por ejemplo, cuando ustedes quieran mostrar cada uno de los caracteres de una cadena de texto. Por ejemplo, tenemos aquí un texto que dice hola, mundo, típico. Y ahora quiero que el J, en vez de que recorra los números, el range, quiero que J esté en texto. Entonces, ¿qué hace esto? Me va a mostrar cada uno de los caracteres para abajo. ¿Y qué permite esto? Que déjenme, tengo que aceptar aquí a uno. Ahí sí. J lo que hace en este caso es tomar cada una de las posiciones de ese texto mediante un ciclo for que es automático. Esto es un bucle, por así decirlo. Es un bucle resumido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Abrir panel de control en vez de abrir Paint. Por ejemplo, aquí en la palabra hola, en el primer bucle J está ubicado aquí. En la letra H imprime en pantalla mediante el print. Se acaba ese bucle, vuelve arriba, pero ahora J no está ubicado en H, se ubica en O. Lo imprime, sube arriba, continúa con el bucle, J se ubica en la L y así sucesivamente. Pues, en cada bucle la J se va ubicando en las distintas posiciones del texto. Luego imprime el espacio de línea, que sigue el espacio, que está de aquí, lo imprime y continúa con la palabra, pues, mundo y J después se ubican en M, la imprime, lo vuelve para arriba, imprime la U y así sucesivamente. Y es por eso que lo imprime de esta manera, pues, todas las letras separadas. Y este for nos permite varias cosas. El for de esta manera. Por ejemplo, cuando el profesor les pide busque si el texto contiene tal letra. Entonces, si el texto, no sé, contiene una vocal, eh, que me diga cuántas vocales. Por ejemplo, un contador de vocales. Vocales. Contador de vocales. Entonces declaramos una variable que en un principio el contador vale 0, obviamente, porque hasta ahora no tenemos ninguna vocal. Tenemos ya listo nuestro for que recorre todo el texto y lo único que tenemos que hacer es agregar una condición que diga, por ejemplo, si, si J, que en este caso es la variable que va recorriendo toda esa cadena de texto, es igual a, no sé, la letra A o el O aquí no, es con OR. Si J es igual a A o J es igual a la letra E o o es igual a la J, es igual a la letra A, B, C, E, la I. Aquí ya no están todas las vocales, obviamente. O también si J es igual a la letra o finalmente es igual a la letra J es igual a la letra U, que quiero que me sume 1. J, quiere decir contador, va a ser igual a contador más 1. Esto lo voy a quitar y después de que haga ese bucle, quiero que finalmente me haga un print que diga la cantidad de vocales que tiene mi
que tiene dos puntos. Aquí colocamos el texto para que lo imprima en pantalla. Finalmente, una palabra que es dos puntos. En este caso, contador, que contador en un principio es un entero, pero al estar en esta cadena, tenemos que hacer la conversión a string. ¿Por qué? Porque nosotros al colocar este signo más aquí, Python va a pensar que nosotros queremos sumar ese contador a la cadena de texto y va a arrojar un error. Entonces tenemos que hacer esa conversión. Como ya agrego variables mediante los símbolos más. Por ejemplo, aquí tenemos al print que dice la cantidad de vocales que tiene es dos puntos. La comilla que cierra con el primer texto, porque los textos deben estar entre comillas. El símbolo más que permite agregar una variable. En este caso yo quiero que me imprima por pantalla la variable texto. El símbolo más porque significa que quiero continuar. Si no quisiera colocar nada más, yo ahí finalizo mi print y continúo, pero como yo quiero colocar algo más, coloco otro símbolo más entre medio de esa variable, las doble comillas, porque voy a comenzar a escribir un texto, y aquí hago la conversión porque este símbolo más, si yo lo coloco así como un entero nomás, porque este cero es un entero, Python va a interpretar como que este entero lo vamos a sumar con todo lo anterior. Y va a arrojar un error. Entonces por eso yo me ahorro eso y hago la conversión. Que no queremos que haga una suma, sino que lo agregue como texto. Que no es un número esto de aquí, sino un texto. Entonces, cuando yo ejecute mi código, aquí me arrojó un error en la línea. Ah, ya. Espera un segundo. A ver aquí. Ahí sí. Y me dice que la cantidad de vocales que tiene Hola Mundo es 4. ¿Por qué? Porque lo que hace J es pasar por cada una de las letras de esta cadena, pasa por la H, J es una A, no, es una E tampoco, es una I tampoco, es una O tampoco, es una U, entonces pasa a la siguiente, no entra este if. En cambio, cuando pasa por el OJ, J sí es una O, entonces lo que hace es sumarle uno al contador. Y así con cada uno de los caracteres de mi cadena de texto, finalmente cuando llega al final, se acaba el bucle y imprime la cantidad de vocales que tiene. La palabra texto, que en este caso serían 4, porque tiene la O, la U y la O. Y este for generalmente se usa demasiado. Yo creo que es lo más útil, porque lo otro es que podrían hacerlo con un while, pero es más largo el proceso, porque si se dan cuenta aquí aumentó la cantidad de línea al doble. Lo otro que pueden hacer con este ciclo for, de así, que recorre el texto de esta manera bastante fácil, es, por ejemplo, transformar las letras minúsculas en mayúsculas. Para ello, vamos a hacerlo algo bastante... no, de hecho va a ser un for de la K en texto, para que K recorra cada una letra de mi texto. Y lo único que voy a hacer es que si mi letra es minúscula, la transforma en mayúscula. ¿Y cómo se hace eso? Con un coso en Python que nos permite detectar si un carácter es minúscula o mayúscula. Aquí vamos a declarar primero que todo una nueva cadena mayúscula. Esta cadena mayúscula va a estar vacía, porque por ahora no va a tener ningún carácter. Y qué vamos a hacer es traspasar cada uno de los caracteres en la nueva cadena. Y cuando detecte que una letra es minúscula, me la transforme antes de agregarla a la nueva cadena. Entonces aquí tengo una cadena vacía. De hecho, voy a mostrarles primero. Voy a hacer que cadena mayúscula sea igual a cadena mayúscula, parece. Igual a cadena mayúscula más K. ¿Y qué más hacer esto? Es simplemente un traspaso. De hecho, voy a imprimir primero cadena mayúscula, después al final. Ahí sí. Que me hizo aquí es traspasar cada una de las letras posición por posición a la nueva cadena que se llama cadena mayúscula. Pero yo no quiero que haga este traspaso si la letra es minúscula. Quiero que me detecte cuando una letra es minúscula y cuando es mayúscula. Y esto se hace mediante el siguiente curso de Python. Creo que era
K.upper, sí, ahí sí. If, si K eh, eh, es igual a K lower, esto que nos permite hacer esto de K lower me detecta si lo que hace lower es transformar un carácter a minúscula automáticamente. Con K, por ejemplo, upper, lo que hace es transformar el carácter automáticamente a una letra mayúscula. Por ejemplo, si K fuera, si no sé, por la letra H, yo le aplico eh, lower, K.lower, automáticamente lo que hace el programa es dejarlo en minúscula. Ya en minúscula sigue siendo minúscula. En cambio, si yo a esa H le aplico upper, lo que hace automáticamente es pasarme esa H a una H mayúscula. Con lower paso cualquier letra a minúscula y con upper paso cualquier letra a mayúscula. ¿Y por qué estoy haciendo esta comparación? Porque K es una letra cualquiera dentro de mi cadena de texto, ¿cierto? Mi cadena de texto, que es texto en este caso. Y yo quiero saber si esa letra cualquiera es igual a esa letra en minúscula. Quiero que en vez de que me sume esa K, me sube una K.upper. De hecho, ahora vamos a hacer esto y les voy a mostrar un poquito. Si se dan cuenta, me pasó el Hola Mundo, pero sin la primera letra. Ah, ya. Esto pasa de lo contrario, porque aquí está pasando solamente las que son de lo contrario, que la sume no. Cadena mayúscula va a ser igual a cadena mayúscula. Acá. Ahí sí. Ya. Aquí les voy a mostrar qué es lo que está sucediendo específicamente. Tenemos la palabra hola mundo, ¿sí? Espérense aquí. Hola, espacio ahí, mundo. Si se dan cuenta, hola mundo, la única letra que está en mayúscula es la H. ¿Qué hace aquí mi código? Recorre obviamente la cadena posición por posición de mi cadena de texto y empieza con la primera, que es la H. Si H, que en este caso toma la primera letra, es igual a la H lower, ¿qué hace esto? Me transforma la H en una H mayúscula. Mi K, que ahora es H, es igual a una H minúscula. No, pues entonces pasa al siglo contrario y pasa automáticamente esa K, porque la K ya es mayúscula. Pasa a la O. Toma la O. En el siguiente siglo, cuando se acaba este. J, quiere decir K, ahora vale O. O es igual a transformar esa O en minúscula, o sea, toma esta O, la transforma en minúscula y K, que ahora vale O, es igual a O. Sí, entonces al ser igual a O, que en este caso me está preguntando si la O es minúscula, lo que hace es transformarme, en vez de sumarme la K normal, me suma una K en mayúscula. Y por eso es que después, en vez de agregar esa O minúscula que estaba antes, me agrega una O mayúscula, una O más grande. Pasa a la L. La L pregunta lo mismo. K ahora vale L. K vale L. L en minúscula. Está aquí, ubicado en esta L de aquí. Lo que hace es con K lower, K lo transforma automáticamente en minúscula. Lo que ya hay en mi K, que es una L minúscula, es igual a una K transformada en minúscula, sí, porque L es minúscula. Por lo tanto, hace la conversión, que me la transforma en mayúscula y lo agrega a la cadena de texto. Y así con cada uno de los caracteres.
Y acá pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, acá si tuviera más letras entre medio, por ahí una O y una O ahí también, me seguiría haciendo la conversión de dejarlas todas en mayúsculas. Y lo mismo si yo quisiera pasar a todo a minúsculas. Lo único que hago es el proceso inverso. En vez de que me compare con una K minúscula, me la compare con una K mayúscula. Y en vez de que me pase esa K mayúscula, me la pasa en minúscula mediante log. Entonces aquí esto ignóralo y paso automáticamente toda la cadena a minúscula. ¿Se entiende esto? Aló. Está medio enredado, pero se entiende igual. Sí, es que yo me enredé un poco con la explicación del Callower y el Cowber. Me enredé un poco ahí con la explicación. Yo también me enredé. Pero lo único que deben entender es que lo único que hace es pasar posición por posición y lo único que hago aquí es que cuando K, por ejemplo, en el primer caso vale H, lo único que hace es que K upper transforma esa H automáticamente en una H mayúscula. Y después K vale H, en este caso de aquí, me hace la comparación con la H mayúscula, que es la transformada. Y si son iguales, entra esta condición de ahí. Pero en este caso, como son diferentes, entra la condición de aquí abajo. En este caso, si h hubiera sido igual, lo que hace es agregar la letra, agarra la cadena, que en este caso, cadena, en este caso está vacío, porque yo la declaré vacío en el primer caso, y lo que hace es agregarle la letra, que en este caso, si hubieran sido iguales, le agrega la h. Y si hubiera sido distinto, le agrega una h transformada. Sí, con la transformación. Voy a rehacer esto porque obviamente esto no compila. A ver, ¿qué más les puedo mostrar de Python? Tenemos los ciclos while, tenemos bucles, flujos, transformar variables de entero a diferentes tipos. Te di un ejemplo de el par que está acá arriba y el de contador de vocales y el de transformación de letras. A ver, déjenme ver algún código en específico que tengo por aquí para ver si se me ocurre alguna otra cosa. No, esta cosa no le sirve para nada. A ver, está aquí. Ah, no, este es el mismo código que tengo aquí. Computación numérica. Este que hace. Este que te mostré la otra vez. Déjame revisar por ahí si tengo algún código en Python más o menos decente. Que esas cosas del NumPy, Matplotlib todavía no las van a pasar, así que no es necesario que les muestre. No, muchas cosas raras. Ah, ya, funciones. Sí, eso se me había olvidado. Funciones. Sí, se me había olvidado eso. Las funciones. Las funciones en Python se declaran de la siguiente manera. Con def y el nombre de la función. Por ejemplo, aquí vamos a tener una función que multiplica dos números. Entonces la vamos a llamar multiplicar dos números. Así literalmente vamos a llamar a esa función multiplicar dos números. ¿Qué va a hacer esto? Va a multiplicar una. El resultado va a ser multiplicar A por B. ¿Y qué va a hacer esto? Me va a regresar el resultado. Y A y B, ¿de dónde lo va a obtener? Por parámetros. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi función se llama multiplicar dos números.
¿Qué recibo por parámetro? Una letra A y B. ¿A qué me refiero a recibir por parámetro? Es que este A y B lo voy a enviar desde acá abajo. No lo voy a hacer directamente la operación, los números desde acá arriba. Se lo envío desde acá abajo. ¿Qué hago? El resultado va a ser igual a A por B y finalmente quiero que esto me lo regrese, pues, que el resultado me lo envíe acá abajo. Pues yo envío los números por abajo y también quiero obtener el resultado desde abajo. Entonces, ¿cómo hago ahora? Desde mi función principal, llamo a la función multiplicar números, que tenía por parámetro una letra A y una letra B, que en este caso iba a decir que van a ser 5 y 2. Finalmente yo digo que, no sé, una variable, x va a ser igual a lo que me devuelva ese número. De hecho, miren, aquí déjenme imprimir después, un segundo. Y me devuelve el 10, que es la multiplicación. ¿Qué sucede aquí? Yo declaro una variable x y llamo a mi función. Mi función se llama multiplicar números. Lo que aquí hago es un llamado. Llamar a la función. Llamo a la función. ¿Qué requería mi función para funcionar? Dos números. Una letra A y una letra B. ¿Qué son A y B? A es un número y B también es un número. ¿Qué hago en mi función? Ese número A y B que le pasé por parámetro es lo que está acá entre paréntesis A y B, multiplico la A con el B. ¿Y qué hago? Que lo retorne, que retorne ese resultado. Al retornar ese resultado, cuando esta operación se ejecute, automáticamente X va a valer lo que me retornó. Por ejemplo, aquí, si en vez de retornar el resultado de esa multiplicación, retorno 5, más retornar aquí 5 al final, porque simplemente le dije al programa que retornase 5. Lo mismo si quiero que retorne 1, más retornar el 1 que yo quiera. Yo también, no sé, pues quiero que retorne A, para saber cuánto es el A que le pase por parámetro. A valía 5, porque se lo pasé por acá abajo. 5. Que me retorne beta, que en este caso es 2. 2 se lo pasé acá abajo por parámetro. O que directamente este return me haga la multiplicación. En vez de que tenga la línea por separado de resultado, también puede hacer que return haga la multiplicación, por si acaso. Y me agarro esta línea. Que retorne qué cosa? A por B. Entonces cuando yo llame a eso, me va a retornar automáticamente el 10. ¿Para qué sirven las funciones? Para ahorrarnos el código. Por ejemplo, si en una parte tuviéramos que hacer muchas multiplicaciones, en vez de tener, por ejemplo, aquí 1000 líneas que no sé, pues me digan A por B igual a C, luego a C, luego tengo una C por D va a ser igual a Z, y así sucesivamente, porque recuerden que aparte de declarar C y D y B y todas esas leceras, pues tener que tener variables para los resultados. En vez de eso, lo que hago es simplemente tener una función que haga las multiplicaciones y lo único que yo obtengo es, por ejemplo, el resultado multiplicar dos números. En este caso, creo que multiplique lo que vale x, o sea, el resultado de x, con 2. Y esto me debería dar 20 si es que lo hubieran impreso aquí. Entonces, imprimo x y después imprimo C. Lo del tema de ahorrar código, cuando ustedes empiecen a programar, se van a dar cuenta solo cuando me refiero a ahorrar código con respecto a la función. ¿Qué hace aquí? Multiplicar dos números, que lo que hace es multiplicar, como dice la palabra, dos números. 5 por 2 es igual a 10. 10, que ahora vale x. Vuelvo a hacer otro llamado a la función c de multiplicar dos números, pero en vez de que lo haga con el 5 y el 2, ahora lo quiero que lo haga con el resultado de la operación anterior, que en este caso es 10. 10 por 2 es 20. Y es simplemente lo que hace esta función. Igual es un poco complicado explicar el tema de las funciones porque lógicamente, a diferencia de los flujos o de los bucles, tienen como su significado. Aquí la explicación que les doy de las funciones es de que defino arriba una función, la llamo desde abajo y después puedo hacer que me retorne algo abajo también. Entonces,
El tema de las funciones más bien lo van a ir entendiendo mientras más programen, mientras más practiquen, porque así como una explicación así lógica de por qué ocurre esto, igual es complicado de dársela. Por eso es importante también esto de tener como esta cosa del if name is igual a main, porque de aquí se empieza a ejecutar todo. Si esto no existiera, por ejemplo, si yo borro todo esto de aquí, lo voy a copiar antes, aquí no pasa nada, porque por defecto Python no ejecuta funciones. ¿Cuándo ejecuta las funciones? Cuando yo las llamo. Print igual a multiplicar dos números, le envío un 1 y un 2. Y ahí sí hace algo, pero por defecto Python no ejecuta funciones. O sea, acaso. Ahí tengo una función de multiplicar, pero lo mismo podría haber hecho aquí, po, con el tema de los números pares. Por ejemplo, creo una función que compruebe si es par. Es par, voy a llamarle a la función que recibe esto un número. Ver si un número es par. Eso es lo que va a hacer esta función específicamente. Y hago lo mismo. If si número que el que le pase por parámetro en módulo de 2 eso igual a 0, quiero que me diga que es par. ¿Y cómo yo hago esto? En vez de que me devuelva un es par, creo que me devuelva true. ¿Por qué? Porque es verdadero, pues eso es par. De lo contrario, quiero que me retorne un falso, que significa que no es par. Si es par, me retorna un verdadero, y si no es par, me retorna un falso. Entonces yo cuando aquí voy abajo, al momento de llamar a mi función, yo lo que hago if si es par, que le paso el número por parámetro, eso es igual a true, creo que me imprima el es par. De lo contrario, si de lo contrario, el if si es par número es igual a falso, quiero que me imprima un es impar. Y va a ser lo mismo que teníamos antes, solamente que ahora lo hicimos con función. Me imprime el es par. O en caso de que le pase un 3, por ejemplo, me va a imprimir arriba el es impar. Aquí. Le paso al 3, me dice es impar. Y que yo aquí es simplemente utilizar estas cosas de true y false, que es como si le hubiera puesto un 1 o un 0, incluso el número que ustedes quisieran. La cosa es que cuando fuera acá abajo, si esto me retorna un 1, yo sé que esto, aquí un 1 y aquí un 0. Si lo que me devuelve esta función es un 1, significa que es par, porque yo le dije aquí, si el módulo de 2 de ese número es 0, es porque es par. Entonces yo creo que retorna un 1 para saber o verificar. De hecho, puede haber puesto aquí, no sé, pues cualquier cosa, por ejemplo, sí, y aquí haberle puesto no. Entonces, si eso de abajo es sí y lo de abajo es no, a fin de cuentas son condiciones nomás las que les voy dando. Por ejemplo, el 4 es par y si le doy el 3 es impar, porque lo único que estoy haciendo es ver si es equivalente a lo que coloqué arriba. Eso con respecto al tema de funciones. O sea, las funciones son más que todo para ahorrar código. En este caso aquí no ahorramos código. Aquí era simplemente para darle un caso específico, pero en otros casos sí se ahorra código. ¿En qué caso se podría ahorrar código? Es que darles casos en los que se ahorra código lo pueda terminar enredando en vez de ayudarlo. Entonces, por eso el tema de con la función ahorrar código es algo que tienes que descubrir usted mismo. Yo le estoy dando, por así decirlo, la teoría o la base de cómo funciona una función, de que se definen con def, les doy un nombre, parámetros. ¿Por qué parámetros? Porque
comúnmente las funciones se utilizan con un objetivo. Por ejemplo, en este caso es de multiplicar, pero que yo multiplico dos números que probablemente los voy a tener almacenados en variable acá abajo. Entonces, por eso es que le paso parámetro arriba, para que me raje los números que yo quiero. Y que finalmente me regrese un resultado. Si no, no tiene sentido una función que no regrese nada. O sea, existen funciones que son funciones vacías, se dicen, que no regresan nada, pero es porque en casos específicos yo las quiero que sean así. Por ejemplo, tener una función vacía que lo único que haga que imprima, no sé, imprimir. No recibe nada por parámetro y creo que simplemente imprima un hola. Una función así también es factible por si acaso, pero se usan para casos específicos. Por ejemplo, aquí yo simplemente lo que hago es llamar a la función imprimir. Y me va a imprimir el hola al final. No recibe nada y tampoco retorna nada, simplemente imprime. Y yo creo que esa función lo único que haga es que al llamarla me imprime un hola y lo va a hacer todas las veces que yo quiera. Por ejemplo, declaro un bucle con un i menor que 10 y voy a hacer que i sea igual a i más 1. Como ahí arriba ya lo habíamos declarado, vamos a hacer que vuelva a valer 0. Y que cada vez que se ejecuta el bucle llame a la función imprimir. ¿Qué va a hacer esto? Imprime 10 veces el hola. ¿Por qué? Porque ese bucle dura 10 veces. ¿No ven? Ahí me imprimió 10 veces el hola. A ver, ¿qué más de Python? Es que esto, más que todo, esto es lo básico. Lo if, lo elif, los bucles que son el while, el for, el cómo recorrer una cadena carácter a carácter, las funciones. Y esto es lo básico porque, por ejemplo, aquí lo mismo. Si el profe les pidiera, no sé, cortar una cadena, que al detectar un espacio, esto se cortase. Por ejemplo, aquí tengo la cadena Hola Mundo. Y yo quiero que al primer espacio que encuentre, se corte la cadena. ¿Cómo hago esto? De una manera bastante sencilla. Lo que único que yo tengo que hacer es un for, como yo ya les dije, que nos permite recorrer la cadena, carácter por carácter, for de L en texto, que es nuestra cadena de texto que tenemos arriba. Y creo una nueva variable que se va a llamar cadena cortada, que va a estar vacía en este caso, y digo, si el L es igual a un espacio de línea, me hago un break de ese for simplemente, o de lo contrario, cadena corta va a ser igual a cadena corta más la letra E, más lo que hay en L. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Me va a cortar la cadena y obviamente lo tengo que imprimir. Un segundo. Print de cadena corta. No lo está imprimiendo. Ah, sí, lo está imprimiendo. Es que acá me estaba confundiendo con el coso aquí. De hecho, vamos a dejar que no haga eso. Ahí sí, si se dan cuenta, me corta la cadena. Aquí tengo mi cadena, hola mundo. Encuentro el espacio de línea y después deja de hacer cosas porque yo quería que al detectar un espacio de línea, esto dejara de. Se cortase la cadena, por sí decirlo, que se acabase ahí. ¿Y cómo hago eso? Simplemente recorro mi cadena, posición por posición, voy metiendo las letras en la nueva cadena y cuando yo detecte que L sea un espacio de línea, simplemente acá el bucle mediante esto break. Break lo que hace, como les mencioné anteriormente con lo del do while, lo que hace es parar la ejecución de ese bucle. Se acaba, finaliza automáticamente, aunque la condición no se haya terminado de cumplir. Por ejemplo, acá que decíamos que i tenía que ser menor que 10. Si yo quiero que se corte apenas se ejecuta el programa, me va a imprimir un hola y ahí va a parar la ejecución.
¿Por qué? Porque yo paré la ejecución mediante break. Break para el bucle, por así decirlo. Y de esa manera yo puedo cortar una cadena. Lo mismo, si yo quisiera que tomase todo lo que está después del espacio de línea, también lo puedo hacer. Quiero, y para esto se existe una cosa que se usan como flag o banderas, que es una especie de, yo las llamo banderas. Por ejemplo, si L es igual a ese espacio de línea, yo quiero que bandera sea igual a 1. If si bandera es igual a 1, desde que bandera empieza a valer 1, cadena, borrar la variable, cadena corta va a ser igual a eso vacío, cadena corta va a ser igual a cadena corta más lo que hay en L. Esto lo voy a dejar arriba de esto, aquí, más bonito. Y yo al ejecutar el código lo que va a hacer es que me va a imprimir el... Espera un segundo. Bandera igual a 1. Y bandera es igual a 1. Ah, ya es que aquí hice una lecera. Ahí sí. Estaba ahí un S igual. Y ahí me imprimió el mundo después del espacio. Todo lo que había después del espacio. ¿Y por qué esto ocurre? Porque yo tengo una variable que se llama bandera. Es como un... Es mi condición propia. Mi condición. Si bandera es igual a 0, yo quiero que no copie caracteres. Si es igual a 1, que copie caracteres. Entonces aquí, yo voy a mi bucle, letra por letra. Bandera, ¿vale 1? No, porque está inicializada en 0. Y si es 0, yo que había dicho que no copie caracteres. L es igual a un espacio de línea en un comienzo, no, porque si ustedes recuerdan, Hola Mundo partía con H. Entonces no entra este bucle. Mi bandera sigue valiendo 0, sube para arriba, va a la O. ¿Es igual a 1 bandera? No. ¿Es igual a un espacio de línea la O? No, tampoco. Entonces cuando llega aquí, ¿qué va a hacer? Va a preguntarse este bucle. ¿Bandera es igual a 1? No, sigue valiendo 0. Entra aquí. L, o quiero decir, lo que hay en L, que en este caso es un espacio de línea, igual a espacio de línea, sí. Y cuando esto, bandera valga 1, en el siguiente bucle va a preguntarse, ¿bandera es igual a 1? Sí, bandera vale 1. Y desde ahí va a empezar a copiar caracteres, porque yo digo cadena corta va a ser igual a cadena corta, o sea, lo que hay en cadena corta, más el carácter de lo que hay ahora en L. L cuánto vale ahora en el siguiente bucle, M. Y así sucesivamente. Cuando pasa al siguiente, bandera sigue valiendo 1 y el bandera al seguir valiendo 1 va a volver a copiar el carácter. Cadena corta va a ser igual a cadena corta, más lo que hay en L, que en este caso era una U, luego va a haber una N, una D y una O. Y por eso es que... déjame borrar esta porquería. Es que se copió un mundo nomás por la cadena de texto. Este hola de arriba, recuerden que viene del coso de aquí arriba. Y eso más que todo. O sea, mi recomendación es que practiquen. Y esto es lo básico de Python. O sea, cualquier código que ustedes o cualquier tarea que hagan a futuro va a depender de todo esto. De cómo lo utilicen más que todo. Como que aquí que uso el for para diferentes maneras. Pues para pasar de minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula, para cortar una cadena, para copiar un carácter. Por eso, o contar la cantidad de vocales. Si dan cuenta, le di como 4 o 5 utilidades a un puro for. Y eso, es entre comillas calentarse la cabeza y intentar resolver el problema que les dé el profesor mediante lo que ustedes tienen. Pues en este caso, estas son como las herramientas que van a tener que usar dentro de la compu. Después van a tener que usar bibliotecas, que eso ya lo van a tener que usar más adelante. Acá funciones, que las funciones
tienen que aprender a usarla muy bien porque les va a permitir resumir código. Por ejemplo, aquí tal vez si hubiéramos usado una función, tal vez no quedaba todo este texto o todas estas líneas de código largas acá abajo. Con una función tal vez la pudimos haber resumido, porque a fin de cuentas lo que hace la función es como compactar un código y en vez de repetir varias veces un mismo código, lo compacto en la función y después estoy llamando a esa función, pasándole las variables por parámetro y que me retorne una cosa o la otra. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, hay muchos for que están repetidos. Por ejemplo, aquí hubiera hecho una función tal vez que diga que si le paso cierto número me haga una cosa a la otra. Pues si le paso el número 1, que me cuente los caracteres. O que si le paso el número 2 al parámetro, me transforme esa cadena de texto que le pasé en mayúscula y minúscula, o que me corte la cadena. Eso más que todo. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Ahora, recuerden que todas las clases quedan en el canal de YouTube. Aquí. Este canal queda todo subido. La primera de programación, que también les mostré algo de Python, creo que fue en esta de aquí. No, esta de aquí. Aquí como que les combino el Scratch con Python, así que si hay algunas cosas más básicas todavía que lo que les mostré ahora, que no entendieron, de aquí lo pueden entender, porque lo que hago es como ir combinando algo que está en Scratch y cómo transformar eso de Scratch a un código en Python. Esto es como más básico que les mostré ahora. Así que si no entendieron algo muy básico de aquí, de este video que está en el canal que se llama Tutoría CAP Introducción a la Programación, pueden ir a ver este video y repasarlo. Si no tienen ninguna duda, eso sería por la tutoría de hoy. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Gracias, chao. Chau.